Buenos días, hoy vamos a trabajar la clase número 3 de teorías psicológicas asociadas a psicología basada en evidencia. Es importante como elemento introductorio, las ciencias como la medicina, ciencias sociales, se están planteando la idea de mecanismos cada día más eficientes para validar conocimiento, procedimientos y el quehacer científico y también la praxis profesional. ¿Qué es un aspecto importante? La psicología basada en evidencias no es otra rama de la psicología, sino más bien es un modelo metodológico que nos permite validar y nos permite revisar y interpretar y evaluar no solo procedimientos, técnicas, teorías y en cierto modo también ver hasta qué punto ciertos modelos y cierta praxis tienen no solo la validez, sino la confiabilidad y la efectividad en el contexto. ¿Qué es importante en este caso? Hay varios modelos explicativos que en la actualidad vamos a tomar de este autor del 2006, que nos habla de un diagrama interesante de cómo evaluar y qué elementos cíclicos podríamos asociar a la psicología basada en evidencia. Primero es los pacientes, los clientes o la demanda que tengamos va a ser importante para validar cuál es el tipo de praxis, modelos explicativos estamos utilizando. Segundo, profesores, la clínica, la formación, las metodologías de evidencia, debe haber un proceso como de ida y vuelta, donde no solo la experiencia profesional, no solo la formación va a ser un mecanismo de intervención y de diálogo constante. Y vamos a recordar un poco lo que tenía que ver con conocimiento profesional y conocimiento académico. La academia y los profesionales tenemos que estar en una relación bidireccional constante de actualización. Luego vamos a tener como elemento principal los productos de la investigación sistemática, las prácticas profesionales, van a ser la investigación de laboratorio, las aproximaciones sociales como elementos básicos para la validación en muchas ocasiones y en otras ocasiones para el análisis exhaustivo de la práctica y de los modelos teóricos que utilizamos. Y el otro, el sistema de salud, los procesos educativos, las organizaciones públicas y privadas donde nosotros ejercemos nuestra carrera y nuestra formación, también van a ser una fuente de conocimiento para poder intervenir y decirnos hasta qué punto el conocimiento que estamos construyendo, los procedimientos que estamos estandarizando en ocasiones o estamos estableciendo como modelos de intervención son válidos para contextos específicos. ¿Qué es importante cuando hablamos de estos actores? Es importante que el cliente, el paciente, la organización, la escuela, el sistema educativo, de acuerdo a la mención que nosotros estemos, van a tener un factor preponderante porque ellos están inmersos en el contexto. Y esta demanda, el contexto histórico particular y global donde se encuentren inmersos, por ejemplo, es interesantísimo cuando hablamos del tema de la pandemia, cuando hablamos de que la familia, las personas, las diferencias en los grupos etarios con respecto a cómo vivir en las situaciones de confinamiento. Entonces, en ocasiones la psicología basada en evidencia como modelo metodológico es justo y necesario en este momento para demostrarnos y preguntarnos las praxis que anteriormente teníamos estandarizadas o teníamos como dispuestas para la intervención de duelos en un caso, pueden ser eficientes en este contexto histórico, global y cultural. Otro factor que vamos a encontrar importante son los profesionales, su experiencia clínica y formación. Y ojo, en este caso no es solo el grado en que tú seas experto, pero sí va a guiar, hay que construir también modelos y protocolos. Aquí yo quiero ser bien enfática. En ocasiones, en la reflexión de la práctica profesional, yo tomo y llego a un cargo que dejó previamente otro profesional de la salud mental y en ocasiones tristemente, a veces al no procedimentar cosas, el no dar un reporte de la evidencia o en muchas ocasiones de la intervención y los modos que fueron llevados los casos, hace que siempre haya como un hueco o haya un vacío en cuanto al seguimiento de procedimientos y efectividades de la intervención. Entonces, yo sí quiero dejarle claro que en la medida que sea posible, los profesionales debemos acostumbrarnos
a procedimentar cosas, a dejar guías, manuales, reportes, a registros anecdóticos, ya sea la intervención que estemos haciendo, porque eso nos permite en ocasiones, primero, construir valiosas experiencias de intervenciones que funcionaron y en ocasiones también validar hasta qué punto esa intervención puede tener seguimientos y en ocasiones cuáles fueron sus limitaciones para optimizar procesos. Tercer punto, van a ver las investigaciones en la investigación sistemática. Estos actores siempre van a provenir casi siempre del campo académico y la idea es validar información también del campo empírico y es importante que vamos a tener siempre las universidades, institutos, academias, organizaciones sin fines de lucro que van a validar procesos. Por último, van a estar el sistema de salud, social, educativo, nacionales e internacionales, que en ocasiones también van a sistematizar, van a establecer modos de responsabilidad, protocolos y guías y sistemas que están asociados a lo que en muchas ocasiones a lo largo del tiempo ha funcionado. Eso yo quiero que lo dejen claro, sobre todo en el plano de las ONG. Vamos a encontrar que la práctica profesional empieza a ser muy supervisada y empieza a ser constantemente validada porque estamos trabajando en muchas ocasiones con población vulnerable. No podemos establecer aspectos asociados a ensayos y errores. Si bien podemos investigar, nos podemos aproximar al sujeto, debemos tener un conocimiento previo que facilite procesos. Por otra parte, ¿cuál es el compromiso que debe adquirir un profesional que base o quiera basar su práctica en la psicología basada en evidencia? Primero, debe conocer la mejor evidencia empírica disponible acerca de un fenómeno que va a estudiar. ¿Esto qué implica? Una actualización constante. Por ejemplo, mucha gente habla de la psicología basada en evidencia y en ocasiones empiezan a decir, wow, eso solamente se basa en el paradigma cognitivo-conductual. Ojo, porque eso simplemente habla de la falta de actualización y rigurosidad con respecto a esta práctica, ¿sí? Y a este modelo metodológico. La psicología social se está revisando. El psicoanálisis, hay artículos actuales asociados a la psicología basada en evidencias. Y que no nos podemos quedar con la visión de que solamente quieren utilizar el método científico. No es así, pero toda teoría, todo modelo debe irse actualizando, modificando, tal como recordemos lo que hablábamos de la reestructuración cognitiva. Si un esquema constantemente no es evocado y es actualizado y se ha incluido otra información, en ocasiones esos esquemas, la capacidad para evocar va a ser mínima. Esa metáfora sirve para tener que cualquier profesional que quiera mantenerse a lo largo del proceso siendo eficiente debe actualizarse, debe buscar fuentes fiables. Por ejemplo, este fenómeno donde ustedes tienen que buscar artículos para las actividades online. Señores, eso es un proceso de actualización y rigurosidad. Si yo tengo un elemento asociado a alguien que me está hablando en el 2018, yo no lo voy a contrarrestar y a citar con alguien del 1994 o alguien del 2005, porque se supone que esta persona que hizo esta recopilación en el 2018 ya recorrió un proceso. Debo buscar información mucho más actual que contraste lo que ya estos teóricos han avanzado. Otro factor importante va a ser seleccionar el tratamiento o técnica psicológica que ha demostrado mejores pruebas. Allí vamos a encontrar la validez y hay personas que no les gusta, pero hay que decirlo. Hay trastornos, hay episodios y hay eventos dentro de la psicología que hay investigación dura e investigación amplia acerca de la efectividad de uno u otro proceso. Ejemplo, en el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis va a tener un nivel de comprensión del sujeto desde lo que tiene que ver con su biopatografía, su información personal y muchas veces mecanismos subyacentes al desarrollo de una estructura de personalidad. No obstante, el paradigma cognitivo-conductual va a tener eficiencia en eventos del aquí y el ahora, en problemáticas actuales. Y en ocasiones vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de modificación, un trastorno desafiante, vamos a encontrar que técnicas cognitivo-conductuales van a ser las más eficientes para minimizar la probabilidad de ocurrencia. Que es importante comprender desde cuándo se fueron esos mecanismos subyacentes, eso es otra cosa. Pero tenemos que aprender que hay momentos en el aquí y el ahora, y cuando hablamos de los actores, hay demandas de los clientes que necesitan, por elementos de tiempo y economía, necesitan una respuesta rápida y eficiente, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, cuando yo veía clase hace muchos años en clínica dinámica, los profesores eran muy respetuosos y nos los decían. No cualquier persona puede estar en un proceso
proceso psicoanalítico ortodoxo. Es decir, un paciente con trastorno orgánico, una persona orgánica o con un trastorno neurológico, va a ser la dificultad de la posibilidad de realizar un insight va a ser mínima, y en ocasiones el paradigma psicoanalítico no va a ser la mejor vía para un proceso de acompañamiento y mejoría y ayuda. Por otra parte, el profesional bajo ningún concepto puede basar su ejercicio profesional solamente en la experiencia personal. Eso es importante, la necesidad de supervisión, la necesidad de acompañamiento, en ocasiones poder compartir con otros profesionales que sean expertos en el área o que tengan experiencias con colegas acerca de intervenciones, pacientes que en ocasiones vemos que su evolución está siendo tórpida y no va a funcionar y que se va viendo retrasado o obstaculizado el proceso. En el caso de la APA habla de que la psicología basada en evidencia, ¿sí?, implica un desarrollo de una práctica profesional asociada a la búsqueda de una psicología efectiva. Es decir, buscando en algunas ocasiones sustentos empíricamente de todos los niveles en cuanto a evaluación, intervención y vínculos terapéuticos. Las buenas prácticas profesionales subyacen una necesidad ética de conocer. Esto es importantísimo, lo leí textual, porque en ocasiones a uno le cuesta y cree que efectivamente por tener una formación y darte un título, ya tú estás certificado para ciertas prácticas y ciertas evoluciones. Por ejemplo, en el análisis, de pruebas, vemos que constantemente las pruebas se validan, hay que hacer estudios pilotos y en ocasiones esa rigurosidad se pierde porque yo simplemente aprendí en algún momento de mi vida a pasar un Rorschach o aprendí a pasar un MPI y en muchas ocasiones no busco la actualización, no busco los mecanismos propios para yo siempre estar siendo efectivo, eficaz y eficiente con respecto a una aproximación diagnóstica. Por otra parte, vamos a encontrar que dentro de las metodologías duras utilizadas, y sobre todo desde el paradigma en el caso de la psicología cognitivo-conductual, vamos a encontrar que van a haber recursos asociados al metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Es decir, vamos a tener tres definiciones. Una primera que habla de una síntesis formal, tanto cualitativa como cuantitativa, de diferentes investigaciones controladas y aleatorizadas preferiblemente, y ensayos clínicos que permiten encontrar y recoger durante unos años específicos o un intervalo de tiempo específico la mejor evidencia científica con respecto al efecto de una intervención en un fenómeno específico. Luego vamos a encontrar a Meca y a Botella, que nos hablan que es una técnica que permite ofrecer de modo sistemático las mejores evidencias científicas sobre un determinado problema, pero aquí ellos dicen que consideran que los índices estadísticos o el tamaño del efecto va a ser importante al momento de intervenir. Es decir, si tenemos estudios formalmente estadísticos y que han demostrado un tamaño del efecto, una mejor correlación y sobre todo correlaciones positivas o negativas eficientes para saber cómo funcionan ciertas variables con respecto a otras. Por otras ocasiones vamos a encontrar también que puede ser una técnica que sistematiza una búsqueda de una evidencia específica disponible acerca de un problema concreto mediante la selección de resultados relevantes o combinación de medidas. Si bien el metaanálisis en muchas ocasiones es sistematizado y estudiado solamente desde la rigurosidad del método científico y desde estadística paramétrica, no podemos dejar de lado como elemento de actualización que también Meca y Botella habla que esta herramienta metodológica del metaanálisis pretende también modificar un modo de trabajo profesional de la psicología. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a tomar decisiones debemos haber demostrado que hay una revisión sistemática de ciertos procedimientos y de modelos teóricos que han intervenido. Y entonces, por ejemplo, para que yo voy a utilizar el metaanálisis, comprobar las hipótesis relacionadas con el efecto de una intervención específica, voy a aumentar la precisión de los estimados con respecto a esta intervención
y voy a identificar grupos también de pacientes que se han visto afectados positiva o negativamente con la intervención. Esto es importantísimo. Quizás la medicina uno lo ve con mayor rigurosidad cuando vemos en especializaciones los seminarios. Entonces no basta con yo saber a las personas que le ha servido, a los clientes, a las organizaciones o a los pacientes que le ha servido una medicina o una intervención específica desde el punto de vista médico, sino que en la psicología es igual o efectivamente puede establecerse como metáfora equitativa. ¿En qué sentido? Si yo sé que en ocasiones, por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, hay técnicas cognitivos conductuales que han funcionado más, también debo saber cuáles técnicas, esas técnicas cognitivos conductuales que se han validado, cuáles otras muchas veces no han mostrado un efecto en poblaciones específicas, y allá hablamos de la campana de Gauss. Es decir, no basta con yo tener al promedio y saber lo que en probabilidad está en la mayoría de la población. Yo también tengo que tener en cuenta las colas de esa población pequeña que en ocasiones yo voy a encontrar en mi práctica profesional que necesitan de otras intervenciones y mostrar efectividad. Por otra parte, ellos hablan de niveles de evidencia. Hay un nivel de evidencia máximo y nos hablan, por ejemplo, de estudios metaanalíticos bajo control experimental, mientras mayor a la teorización va a ser mucho más eficientes para ello por elementos estadísticos, ensayos controlados, en ocasiones muestras pequeñas, pero sin embargo también existen los estudios metaanalíticos que para ellos encuentran una evidencia mística. ¿Para quiénes? Para la línea dura de la psicología basada en evidencia bajo un paradigma más cognitivo-conductual. Ensayos controlados bien diseñados, pero muchas veces no van a ser aleatorios, sino estudios naturales, estudios de casos controlados, estudios descriptivos y descripción de casos únicos también son considerados una buena evidencia. Entonces quiere decir que tanto lo escrito por Skinner en muchas ocasiones en ensayos y en experimentos tienen validez, como lo escrito por Freud asociado a estudios de casos. Entonces aquí hay que tenerlo claro, señores, y lo quiero dejar bien reflejado y resaltado, valga la redundancia. Nosotros no podemos hablar en ocasiones, la psicología basada en evidencia, los que realmente leen y revisan modelos específicos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, hablan de que esto de que evidencia máxima o mínima es depende del cristal con que se mire. Ambas tienen riqueza y ambas son necesarias para la construcción y construcción de conocimiento y validación de modelos. Ojo, cuidado con que yo utilizo, y es un término de validez solamente desde el punto de vista estadístico. No, ¿qué es válido? ¿Qué es eficiente? Todo aquello que permita el avance de una intervención, que genere resultados positivos en una población y en una intervención asociada a mi práctica profesional, y pueda ir generando nuevos aprendizajes y también nuevas preguntas para seguir avanzando como ciencia. Por otra parte, vamos a tener cuáles son las principales premisas de la psicología basada en evidencia. Primero, es integrar la experiencia profesional con la mejor evidencia obtenida de la investigación sistemática. Ojo, la investigación sistemática no tiene que ser solamente estudios estadísticos con una rigurosidad estadística, sino también pueden ser estudios monográficos de acuerdo a la visión y al problema o la situación desde el punto de vista de la psicología que yo quiera evaluar. Luego, el psicólogo debe basar su ejercicio profesional, no puede basar su ejercicio profesional solo en su experiencia laboral, sino que tiene que ir validando, debe ir a reuniones clínicas, la importancia de realizar reuniones clínicas, la importancia de estar haciendo talleres, actualizaciones con respecto a su intervención y su práctica profesional van a ser vitales. Por otra parte, las tomas de decisiones y sobre todo lo que tiene que ver con la intervención terapéutica requiere de evidencia e información. Y aquí vamos a utilizar las diferentes técnicas de la psicología para mostrar la mayor efectividad para el abordaje y la intervención. ¿Qué significa? Que si la psicología industrial en algún momento se hubiese quedado en el paradigma solamente, muchas veces asociados a la selección de personal, no se hubiera ampliado el desarrollo organizacional, al manejo de las competencias, hablaría entonces que un profesional que no haya ido avanzando con la producción de conocimientos, de experiencias y la validación, está quedando en la poca efectividad y en muchas ocasiones en la mediocridad, porque no está en ese proceso de avance de formación. Es decir, psicólogo que quiera respetarse, como lo dicen en muchas ocasiones la medicina, la psicología también así, si no estudiamos, si no nos actualizamos y nos vamos formando a lo largo de nuestro ejercicio, quedamos desactualizados. Por otra parte, vamos a encontrar que
Hay que tener en cuenta aquí las características contextuales. ¿Quién es el objeto de intervención, de estudio? Y aquí vamos a encontrar que en ocasiones la evidencia que nosotros vamos a seleccionar está asociado a las características, al contexto en el cual estamos actuando. Eso implica que en ocasiones, por ejemplo, que un profesional que esté en Venezuela, que esté en Latinoamérica y no sepa de los avances y de la producción psicológica que se está produciendo con respecto a las características culturales, sociales, que en ocasiones encontramos igualdad o equidad y nos quedamos simplemente con leyendo lo que está pasando en Europa o estamos pasando en Estados Unidos, habla de una poca evidencia con respecto a la intervención que puede verse en ocasiones al momento de nosotros querer ser eficientes y eficaces en pro de la ayuda y mejoría de una sintomatología o una situación problemática, sea de grupos o sea de personas u organizaciones. Por otra parte, como último elemento, el rendimiento de las prácticas y decisiones basadas en la evidencia debería ser constantemente evaluados. Y aquí va a ser algo importante. ¿Por qué un psicólogo debe tener una visión crítica constante de su práctica y la práctica y el desarrollo de las teorías y de la ciencia? Si nosotros no estamos en constante evaluación y reevaluación, no estamos preparados para los cambios. Y ahí voy a recordar uno de los grandes pensamientos de Darwin, la inteligencia de los organismos se mide por su capacidad de adaptarse a los cambios. Si una ciencia no es capaz de adaptarse a los cambios, prepararse para producir nuevo conocimiento porque hay una situación inédita que está pasando, entonces esa ciencia está destinada a morir. En ocasiones, aquí solamente elemento reflejo de las aproximaciones de la efectividad de la psicología basada en evidencias. Aquí coloco, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, hay personas que se han preguntado cuál es la mejor evidencia asociada a la orientación del psicoanalítica. En el caso del COVID, que de hecho lo vamos a trabajar mucho más de modo exhaustivo en la cuarta clase, que ustedes van a ser promotores de ese trabajo, y la psicología basada en evidencia de trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, a través de análisis de casos. Entonces yo quiero que se den cuenta que, por ejemplo, el libro que yo mandé va a una referencia más a un paradigma cognitivo-conductual que implica rigurosidad e implica el basamento en el método científico, pero la psicología como ciencia y los diferentes paradigmas también están actualizándose y revisando qué parte de este modelo metodológico les sirve. Aquí vamos a encontrar otras partes que tienen que ver, por ejemplo, metodología en elaboración de guías de intervención basada en evidencia para la salud mental, modelos de formación de psicólogos y psicoterapias basadas en evidencia. Es decir, si la psicología misma no busca mecanismos de formación y actualización, en ocasiones vamos a tener profesionales que no están preparados para los cambios, en ocasiones no se van a adaptar a fenómenos que están en el aquí y el ahora desarrollándose. Y aquí, y si eso hubiese sido predictivo, es decir, yo di esta clase hace el año pasado y tenía otro tinte diferente a darlo en este momento. ¿Por qué? Porque efectivamente todos estamos en este hecho inédito donde estamos aprendiendo a entender y comprender nuestra nueva realidad. Otros elementos de las premisas de la psicología basada en pruebas, en ocasiones, debe tener herramientas fiables para comunicar la información a través no solo de estudios empíricos, sino también el desarrollo de aplicaciones y diagnósticos, intervenciones válidas y cuadros clínicos. Vamos a encontrar una gran cantidad de síndromes que se están presentando y que en ocasiones no están escritos en el DSM-5, no están escritos en el CIE-11, sino son sujetos de evaluación o están en los diagnósticos Z del CIE-10 o en los diagnósticos ahora QH del CIE-11 que nos hablan de que son fenómenos de interés clínico pero que no cumplen con los criterios de trastorno, pero también debemos saberlo porque se presentan en la realidad. Otra parte va a ser el utilizar las metodologías de investigación y una visión crítica de la información científica actualizada. Si yo asumo que todo lo que leo simplemente tengo que citarlo y decir lo que es verdad y no contrasto entre autores, no veo cuál es el nivel de eficiencia de uno u otro para afirmar o aseverar situaciones, lamentablemente muchas veces yo voy a repetir prácticas erróneas o poco eficientes y lamentablemente eso va a intervenir en mi grado de confiabilidad como profesional y mi enfoque ético. Otro factor va a ser el saber conseguir una mejor prueba o evidencia para responder a
las preguntas clínicas y debe haber una parsimonia. Es decir, mientras más simple, mientras más digerible, mientras más yo pueda procedimentar eventos, situaciones y casos, eso va a permitir ser replicado. Es decir, el hecho de nosotros ir dejando huella como profesionales, que cada práctica que yo realice, cada ejercicio profesional esté validado o esté reportado a través de un informe de gestión, la resolución de casos, la devolución de los informes, señores, esos son características que nunca un psicólogo debe olvidar. Si yo voy a una práctica profesional en una escuela, en una organización o en una institución de salud mental y yo no dejo reporte de las actuaciones, yo estoy incumpliendo con la capacidad para que otros puedan seguir el trabajo y puedan hacerlo de un modo eficiente, eficaz en un paciente, porque vamos a encontrar en las supervisiones y en sus pasantías que ustedes tienen un tiempo finito, pero el paciente en ocasiones necesita un tiempo infinito para su proceso de ayuda y su total recuperación. Por último, en el análisis se basa en un diseño de investigación centrada en la estimación del efecto en el trabajo psicológico, y la estimación del efecto no solo se puede medir a nivel estadístico, sino en la riqueza de producción de conocimiento. En el caso de los pasos para el quehacer de la psicología basada en evidencia, ojo, aquí estoy basándome en el enfoque más cognitivo-conductual, vamos a ver una formulación de un problema clínico en procesos de búsqueda, de localización de información y ver las técnicas que se han resultado como más idóneas. La localización de pruebas, contar con referencias de bases de datos científicas para nosotros también evaluar cuáles fueron las variables extrañas que se han mostrado con mayor eficiencia al momento de estudiar. Si bien aquí los procesos estadísticos de aleatorización también va a ser eficiente en ocasiones, en otros casos como estudios de casos y en paradigmas específicos no van a tener la misma eficiencia y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de abrirnos a esa experiencia. En el otro paso va a ser la valoración crítica de la calidad de la prueba y requiere de la síntesis de los hallazgos. Y aquí cuando hablamos de la síntesis de los hallazgos tenemos que hacernos las preguntas básicas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron la magnitud del efecto en esos tratamientos específicos? ¿Son válidos esos resultados? ¿Hay una validez interna? ¿Hay filtros metodológicos que muestran esta validez? ¿Podrán ayudar estos resultados al tratamiento del paciente? ¿Son aplicables al contexto? Ya que en ocasiones pueden ser estadísticamente significativos, pero no presentar validez ecológica. Entonces aquí nos empezamos a preguntar, ¿los pasos son rígidos y siempre son de un solo modo? No, simplemente nos está diciendo que como psicólogo debemos estar alerta, que en ocasiones yo puedo llegar a instituciones, y es una realidad, donde la praxis se haya visto deteriorada por a lo mejor el sistema de salud, sistema educativo. Yo debo seguir lo que del deber ser y debo respetar, pero no puedo incurrir en faltas graves a este proceso metodológico y formativo en el cual ustedes están. Entonces, a veces la riqueza crítica con la cual nosotros tenemos que sentarnos, ponernos el nombre de pasantes de psicología y de psicólogo, siento que la psicología basada en evidencias nos da ese carácter crítico y de alerta y de prudencia en la práctica profesional. Por otra parte, entonces vamos a encontrar clasificaciones diagnósticas, y en este proceso vamos a encontrar los trastornos mentales, que en ocasiones está asociado a patrones de comportamiento de significación clínica. Si nos vamos a clínica dinámica, quizás la clínica conductual no lo va a ver así, pero aparecen asociados a que a un malestar emocional físico en la persona, en una discapacidad o en el deterioro del funcionamiento cotidiano o la pérdida de libertad. Pero es importante tener en cuenta para qué nos sirve en muchas ocasiones esta clasificación diagnóstica. Si bien es real el hecho de que existen trastornos mentales, es lo único dentro de la esfera psicológica que va a ser objeto de motivo de consulta y objeto de intervención. Todos sabemos que no es así, por algo hay psicólogos que están aquí en asesoramiento, psicólogos que son humanistas y que consideran que también hay evidencias, eventos y situaciones que no cumplen con criterios patológicos que también son elementos de intervención de un psicólogo. Y a partir de allí vamos a encontrar entonces que si bien es importante estas dimensiones asociadas a los trastornos mentales, hay una aportación interesante del DSM-5
cuando habla de las adicciones. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de estas adicciones que son conductuales. Estos basados en dimensiones asociadas a categorías actuales que no solo cumplen con criterios diagnósticos a nivel psiquiátricos, sino que nos hablan de esa esfera de incapacidad, dificultad de adaptación en ocasiones para vivir procesos, eventos. Por ejemplo, un factor interesante que se está poniendo en boga en este momento en la parte de la psicología y la psiquiatría es que las secuelas del COVID están dejando daños neurológicos y trastornos o efectivamente episodios y secuelas emocionales de importancia que no se habían visto antes y que en ocasiones no se había documentado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos esperando que aparezca el DSM-6, que aparezca el CIE-12, para que nos diga qué se llama trastorno, y dejamos a todas las personas que están yendo a la consulta con episodios ansiosos, episodios depresivos, estrés agudo, y en ocasiones no sabe lo que está pasando porque todavía se está estudiando acerca de las secuelas a nivel neurológico del COVID-19, y no intervenimos, no nos aproximamos, no evaluamos, no valoramos. Entonces, por ejemplo, en este momento y en este instante, la evidencia, y todos sumemos en ese proceso de buscar la evidencia, va a ser vital para construir modelos explicativos e intervenciones eficaces. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar retos en la atención psicológica en la parte de la evidencia. Hay un enfoques tradicionales donde efectivamente los trastornos, las esquizofrenias, tienen significancia clínica, pero también vamos a encontrar el estrés laboral, vamos a encontrar la insatisfacción personal, crisis vitales como elementos de interés para la intervención y como motivos de consulta. El hecho, por ejemplo, vamos a hacer boga de la psicología industrial, vamos a encontrar entornos y el desarrollo organizacional muchas veces de instituciones que se han visto quebradas y se han visto distorsionadas asociadas al fenómeno COVID y antes del COVID, situación país y emergencias humanitarias. Situaciones en las cuales las personas perciben y están 8 horas en un sistema de trabajo completamente patológico o en ocasiones distorsionado, donde existen variables de importancia que producen deterioro en la salud mental de un sujeto. ¿Qué hacemos con eso? Simplemente, como no está escrito en el DSM-5, como no está escrito en el CIE-10, CIE-10 o CIE-11, y muchas veces no ha sido documentado en los diagnósticos Z, no se incluye. Por ejemplo, los familiares de presos políticos, las secuelas asociadas a haber sido preso político, en ocasiones, es decir, hay persecuciones, pero se había documentado en otros países, no en Venezuela. La capacidad de nosotros también empezar a generar conocimiento, señores, de preguntarse y hacer tesis eficientes y actuales, es necesario para construir esa nueva evidencia. Por otra parte, también no quiero dejar un poco dentro de esta reflexión. Los psicólogos clínicos tienen que adaptarse a esta nueva realidad, evitar la tendencia a establecer diagnósticos psiquiátricos y desarrollar unas estrategias de intervención, tales como técnicas de conserjería o de intervención en crisis. Aquí vamos a encontrar un poco la parte del modelo de Vela, que en el caso de los psicólogos clínicos dinámicos lo deben estar viendo, o la intervención en crisis. Señores, en situaciones inéditas, en desastres naturales, existen modelos de la psicología justos y necesarios para cualquier rama y para cualquier paradigma que nosotros profesemos o nos queramos especializar, porque en el aquí y el ahora, recuerdo una reflexión que en algún momento hacía con Rafael Ruiz tomándonos un jugo ahí en la UCB, que él me decía: Mari, yo soy clínico conductual, pero en ocasiones también trabajé en el campo organizacional, pero cuando yo voy en el metro no le puedo decir a una persona que está en a lo mejor porque se fue la luz o porque efectivamente hay poco aire y tiene un ataque de pánico: disculpe, yo soy psicólogo, pero yo no soy especialista y no soy clínico y no me he especializado en eso. Es decir, cuando nosotros hablamos del criterio ético, cualquier psicólogo debe manejar técnicas y eventos comunes que permitan un quehacer ante situaciones de emergencia. Ejemplo, un psicólogo industrial, si bien va a abogar a un desarrollo, un psicólogo escolar a un desarrollo específico en una área específica, no puede desestimar que debe conocer ciertos factores y eventos necesarios para una intervención en un momento dado.
Por otra parte, entonces encontramos posturas del DSM-5 que nos hablan de que, sin embargo, hoy es posible determinar que hay factores etiológicos en procesos patológicos subyacentes a la mayoría de los cuadros clínicos. En este sentido, el DSM-5, como sus antecesores, es más un diccionario descriptivo que un manual psicopatológico. Esta es una visión de Echeverría. Echeverría es un psicólogo cognitivo-conductual, pero me pareció que su enfoque crítico es interesante. El diagnóstico resultante de los procesos de evaluación psicológica debe ir más allá de la etiqueta del problema. Es decir, no basta con que yo asuma la posición de establecer un diagnóstico y no sepa qué voy a hacer con eso, ¿sí? Y no sepa los mecanismos y la evidencia necesaria para poder intervenir y darle respuesta a un paciente acerca de un evento específico. Aquí, por ejemplo, encontramos, cuando hablamos del DSM-4TR, vamos a hablar de los 5 ejes, pero, por ejemplo, en el 2005 y el CIE-11, ya esos 5 ejes fueron derogados, y entonces hay una versión ahora que habla de deterioro o discapacidad asociada a en qué momento, en qué eventos específicos. De hecho, ya está la sigla, solamente coloco un ejemplo, a partir de los últimos meses, ¿dónde es que se ha presentado su deterioro? Por ejemplo, en el caso, de la comprensión y la comunicación, en ninguno, leve, moderado, como una escala Likert, o ha sido extremo, ¿sí? Cuando hablamos de esto, entonces hablamos de que, señores, la evidencia sí se ha ido actualizando a lo largo del proceso, y en ocasiones nosotros nos quedamos ajenos de por qué hubo un cambio o por qué no hubo otro, ¿sí? Por otra parte, vamos a encontrar investigaciones de interés en la psicología para el avance de la ciencia. Y, por ejemplo, hablan de que hay trastornos diagnósticos del DSM-5 que se están presentando, ¿sí? Y que no cuentan con un apoyo empírico. Simplemente, y ha sido una de las grandes críticas a los manuales, específicos que comentan que a veces son intereses desde el punto de vista farmacológico. Existen ensayos clínicos debidamente, entre comillas, validados para mostrar, por ejemplo, en algún momento, en el caso de autismo, déficit de atención, mucha de la evidencia clínica fue asociada ¿a qué? Al uso de la farmacología como mecanismo de contención principal o primordial para intervenir en ciertos procesos. ¿Basta solamente tener eso, o basta que en ocasiones saber que hay un sufrimiento subjetivo, clínico y reportado en un paciente que necesita, más allá de una respuesta farmacológica, necesita una intervención válida? Entonces son mecanismos de reflexión que tenemos que ir basándose. Otro factor que va a ser importante va a ser, es decir, contar con diagnósticos clínicos válidos y fiables debería ser un esencial para predecir el curso de un trastorno. Enfocar adecuadamente el tratamiento, evaluar los resultados de la terapia, calcular las tasas de prevalencia de diferentes trastornos, identificar correctamente a los pacientes para una investigación clínica. Sin embargo, los diagnósticos solo deben emplearse cuando estén basados en pruebas científicas. Entonces, señores, ¿por qué les coloco todo esto? Simplemente para que ustedes lo lean y ahonden más. Si bien nosotros como psicólogos, el proceso del diagnóstico es primordial y es importante para ciertos procesos, y sobre todo en entornos hospitalarios y en entornos donde hay trastornos mentales o de personalidad específicos, también vamos a encontrar que nuestra práctica profesional va a estar en entornos que no cumplen con esos preceptos, y que en ocasiones necesitamos saber que hay un proceso y que el diagnóstico es uno de los últimos pasos para ese proceso, ¿sí? ¿Y qué significa? Si yo no sé validar la información, si yo no sé realizar la debida anamnesis, si yo no sé realizar las debidas evaluaciones y efectivamente tener el diagnóstico como mecanismo para poder buscar la mejor intervención y eficiencia, me estoy quedando lamentablemente con poca evidencia y con una prueba poco válida para mi intervención profesional. Por último, vamos a encontrar qué necesito yo en el ensayo clínico. Que dediquemos, recuerden que el libro que yo mandé está bajo el enfoque clínico conductual, contrástenlo. Por ejemplo, si ustedes son de clínica dinámica, lo van a contrastar y van a buscar material actualizado acerca de psicología basada en evidencia en el psicoanálisis. Si yo soy de psicología industrial, yo voy a buscar más asociado al paradigma socioconstruccionista, o cómo en el desarrollo organizacional o en diferentes posturas de intervención se está utilizando la psicología basada en evidencia en el campo escolar igual y en el campo social.
Entonces serían como los mecanismos interesantes para ustedes realizar el ensayo. Recuerden, y es importante, cuando yo he empezado a revisar sus actividades, el entender que yo no necesito que ustedes me citen constantemente solamente para decir, me leí tal libro y puse tal información. Si ustedes no contrastan, si ustedes no ven qué cosas le parecen contradictorias, qué cosas están de acuerdo en base a que a los autores que se están sentando a preguntar qué están haciendo, para qué está sirviendo. Y con eso yo termino esta parte de la clase. Vamos a tratar de hacerlo posteriormente y pasar a algunos otros videos para ir ahondando más en el tema. Gracias por su atención.